¿Dios es un ser compuesto por tres personas divinas o es un único ser indivisible? Los trinitarios mantienen su postura doctrinal de que Dios está compuesto de tres personas divinas. Los unicitarios defendemos de que Dios es uno, indivisible y que se manifiesta como Él desea. Pero no lo decimos porque queremos decirlo, sino porque hay sustento bíblico de sobra de que muestran de que Dios es uno, no más, y se manifiesta como Él quiere. Pero ¿qué tal si mejor toma tu Biblia y me acompañas a revisar las Escrituras en Compendio Bíblico? Te espero. ¿Estás buscando la verdad? ¿Quiere descubrirla? Ven y participa con nosotros. Compendio Bíblico con Wanner Vargas Pérez. Sé parte de nuestra comunidad. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te enteres de cada video que subamos. Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano. Bienvenido una vez más a este espacio Compendio Bíblico, donde siempre tratamos de analizar bajo la luz de las Escrituras la verdad de la Biblia. Hoy un tema súper interesante como los demás. Vamos a hablar un poco de la Trinidad o la unicidad de Dios. Los trinitarios mantienen su postura doctrinal de que Dios está compuesto por tres personas, tres entes, tres seres divinos conformando un único Dios. Los unicitarios defendemos de que Dios es uno, es espíritu y se manifiesta como Él quiere, cuando Él quiere y a la manera y la forma que Él quiere. Que le llamen modalista, pues le pueden llamar como quieran. Es lo que la Biblia muestra, es lo que la Biblia dice. Nosotros no podemos añadir o quitarle a las Escrituras. Simplemente tenemos que estudiarla como está y aprender de ella. Entonces, este tema lo quiero mostrar una vez más porque anteriormente hablé de el único nombre que tiene Dios. Está en uno de los vídeos anteriores. Lo pueden buscar también para que aprendan un poco sobre el verdadero nombre de Dios, el nombre revelado. Y hoy quiero refutar con más argumento bíblico la Trinidad. De verdad que agradezco a los hermanos trinitarios que me envían sus inquietudes de por qué nosotros defendemos la unicidad de Dios y por qué no creemos en la Trinidad. Es un asunto dogmático, doctrinal, y de verdad que las Escrituras avalan con creces la postura unicitaria. Y hay mucho por donde comenzar. De verdad que a la hora de hacer este video me dio un poquito de trabajo el punto de inicio, porque es que la Biblia por todos lados está llena de la unicidad de Dios. Por donde quiera que podamos empezar, vamos a terminar al mismo punto. Así que si eres trinitario y estás viendo este video, lo primero que quiero pedirte es que pongas a un lado tu conocimiento y tus enseñanzas anteriores y pongas en tela de juicio lo que sabes, porque no es lo que sabemos en la manera en cómo lo aprendimos. Yo también en su momento fui trinitario, pero conociendo la verdad de las Escrituras, Dios me abrió los ojos a la verdad. Y por eso te digo, si eres trinitario y estás viendo este video, no lo veas con prejuicio, no, sino que míralo con tu Biblia en mano, busca las Escrituras que vamos a citar y deja que sea el Espíritu de Dios que te convenza. El único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios, y el que revela toda verdad también es el mismo Espíritu de Dios. Así que te exhorto a que veas este video, lo analices a profundidad y determines, en base a lo que el Señor te revele, si mantiene tu postura trinitaria o si, al igual que muchos más, crees en un único Dios verdadero manifestado en carne. También exhortarle ya de paso, antes de que entremos en materia, que por favor se suscriban a nuestro canal en YouTube, nos den like allí y compartan nuestros videos para que la plataforma nos posicione mejor, para que muchas personas más puedan aprender, estudiar y comprender las Escrituras un poco más a profundidad. Así que dicho esto, vamos a iniciar de una vez con lo que tenemos para hoy. Al momento de hablar de Dios, lo primero que tenemos que tener presente es quién es Dios y cómo es Dios. El texto inicial para saber quién es Dios lo dijo el propio Jesucristo. Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu. Dios es un espíritu. Dios no es una persona con dedos, con mano, con cabeza, como un ser humano como usted y yo. Dios es un espíritu. Y como espíritu está en todo lugar al mismo tiempo. Dios lo llena todo en todo.
Por eso fue que Cristo mismo dijo que a Dios nadie lo ha visto jamás, porque es que la forma y la esencia, la naturaleza propia de Dios es espíritu, y como espíritu no puede ser visto. Ahora, Dios se ha revelado y se ha manifestado a través de Jesucristo, porque Jesús es la imagen visible de un Dios invisible, pero es invisible porque es espíritu. Una de las cosas que quiero mostrar de entrada es que cuando la Biblia habla metafóricamente del dedo de Dios, que la tierra es estrado de los pies de Dios, no está diciendo de que Dios tenga pie y que tenga dedo o que tenga mano. Es una metáfora que los escritores abarcan allí para decir que el dedo de Dios es el poder de Dios, es como decir la diestra de Dios. Dios, que es espíritu, no puede tener un lado derecho y tener un lado izquierdo, porque Dios es un espíritu que llena todo el universo en todo momento. Y si usted trata de investigar cuál es el lado derecho del universo o el lado izquierdo, no lo va a encontrar. Así es Dios, es más vasto aún que el propio universo y llena todo en todo. La Biblia, cuando habla del dedo de Dios o que la tierra es el estrado de los pies de Dios, está diciendo la magnificencia, el poderío absoluto que tiene Dios, no porque tenga un lado derecho o un lado izquierdo. Así que de entrada vamos a tener esto bien pero bien claro. Dios es espíritu, dice la Biblia. La Biblia no dice en ningún momento Dios es una persona. Fíjese que ese texto no lo va a encontrar porque Dios es espíritu y salió estas palabras de la boca del propio Jesús. Dios es espíritu. Pero ¿por qué iniciamos con este texto de que Dios es espíritu? Es para ver la naturaleza propia de Dios. Dios no es una persona, Dios no tiene dedo, Dios no tiene mano, Dios no tiene pie. Dios es un espíritu todopoderoso y sobre todo un espíritu que es santo, porque una de las naturalezas y características propias de Dios es la santidad. Dios es santo. Entonces, como Dios es santo y es espíritu, Dios es un espíritu santo. Pasando directamente de esta parte de que Dios es espíritu, quiero directamente entrar a el encuentro que tuvo Abraham. Abraham tuvo un encuentro con Dios allá en la altura de Génesis 18, que dice que él fue visitado directamente por Dios. Vamos a empezar aquí a detallar algo muy importante, porque la base del trinitarismo está en que Dios se le presentó a Abraham. En eso estamos de acuerdo. Dios se le presentó a Abraham. Pero la parte que ellos no logran entender es que dicen que los tres varones que se presentaron en Génesis 18 es la Trinidad de Dios. Pero es esto que muestra la Biblia. Acompáñame a Génesis 18 para ver qué tenemos allí de interesante. En Génesis 18, los versos 1 y 2 dicen lo siguiente. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Abraham reconoce que esta visita que recibe de tres varones es Dios mismo que se le presenta allí. Ahora, Abraham en un momento dio a entender de que los tres varones juntos que llegaron en aquel momento eran los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú que eres trinitario, te pregunto, ¿dice la Escritura que cuando Abraham se postró porque estaba allí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No, la Biblia no muestra eso. Sí, él reconoce que quien se le presentó allí era una entidad superior, era el propio Dios. ¿Por qué? Porque él reconoció la santidad de aquel que llegó allí, sea porque el tamaño y la superioridad que le llamó la atención de las personas que llegaron allí, por el motivo que sea, Abraham pudo reconocer que quien se le presentó allí era Dios mismo, pero no dice las Escrituras que los tres varones formaban un único Dios. Como repito, las Escrituras no dicen que los tres varones que estaban allí componían la deidad de Dios, o que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algo muy interesante, aparte de esto que acabo de decir, es que vámonos a la altura del verso 22 para ver qué sucede aquí en el capítulo 18 de Génesis. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Se apartaron los varones, pero Abraham seguía aún delante de Jehová. Se apartaron los varones, pero ¿a dónde fueron los varones? ¿Y quiénes eran estos varones que acompañaban a Dios en aquel momento? Esto lo podemos identificar claramente en el verso 1 del capítulo 19, Génesis, quien nos dice, leemos. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Dice el verso 22 del capítulo 18 que se apartaron los varones, se fueron a Sodoma, pero Abraham seguía aún delante del Señor.
El verso 1 aquí en el capítulo 19 dice que los dos ángeles se fueron a Sodoma. Estos dos ángeles eran los varones que acompañaban al Señor Todopoderoso que se le presentó a Abraham. Dicen que eran dos ángeles, no dicen que era Padre, Hijo o que era el Hijo y el Espíritu Santo acompañando a Dios que se le había presentado a Abraham. Pero, ¿cómo sabemos entonces que Abraham vio a Dios? Si la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Recordemos que Dios es espíritu y en su esencia, su naturaleza divina como espíritu no puede ser visto. Entonces, ¿qué fue lo que vio Abraham? Porque la Biblia dice que vio a Dios. Sencillo. Recordemos directamente las palabras del propio Jesús. Abraham se gozó de que vería mi día. Lo vio y se gozó. Eso está en Juan 8:56. Jesús le está diciendo a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, que Abraham lo vio a él. Dice, Abraham se regocijó de que vería mi día. Lo vio y se gozó. Y le dijeron, ¿pero has visto tú a Abraham? Jesús le dice, antes de que Abraham fuera, yo soy. Jesús le está diciendo allí, lo que vio Abraham en esa visita en el encinar de Mamre fue a Dios, sí, pero en su manifestación de hombre, vio a Jesús, lo que se conoce como cristofanía, que es una aparición de Jesús por ser la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. Abraham no vio a Dios en su gloria, en su esencia de Dios, por lo que acabé de decir hace un momento, porque Dios es espíritu. Abraham vio su manifestación. Abraham vio a Jesús, vio una forma de hombre, por eso dice la Biblia que eran tres varones, porque uno de los tres varones era Jesús, que se había aparecido allí en una cristofanía. Y los otros dos varones, lo que decía el verso 1 del capítulo 19, dos ángeles acompañaban directamente a Jesús. Así que vamos descartando directamente el soporte trinitario de que en el encinar de Mamre se le aparecieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a Abraham, cuando la Biblia dice que de los tres varones, dos eran ángeles. Otro punto muy interesante que podemos tomar para refutar directamente la Trinidad es el llamado a Isaías. Dios le hizo un llamado a Isaías para predicar su palabra, pero nuestros hermanos trinitarios dicen que el llamado que se le hizo a Isaías allí no fue a Isaías, sino que Dios tuvo una conversación con el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, Dios Padre tuvo una conversación con el Hijo, que al parecer estaba a un lado, y el Espíritu Santo en otro, y preguntó allí, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y que, según ellos, ¿no? El Hijo se para de donde está y dice, yo iré, envíame a mí. Yo iré y moriré si sea necesario por ello. Esa es la mentalidad trinitaria, de que Dios hizo un llamado porque dijo, ¿quién irá por nosotros? Y que el Hijo fue que contestó, yo iré, envíame a mí. Pero hermanos, ¿es esta la realidad bíblica? ¿Es lo que dice la Biblia que sucedió allí en ese momento? No. Acompáñame también a ver qué dice las Escrituras sobre este texto. Busca en tu Biblia el libro de Isaías, el capítulo 6, y vamos a ver dos versos muy interesantes allí, empezando por el verso 8, el cual leemos a continuación. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esa respuesta es la respuesta que le da Isaías a Dios sobre a quién enviaré, pero ¿a quién enviaré a qué? ¿A quién enviaré a hablarle a su pueblo? ¿A quién él va a enviar a dar su palabra a su pueblo judío en ese momento? No está hablando aquí de una reunión que hubo entre Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que uno de ellos le dijo, en el caso del Hijo, heme aquí, envíame a mí. El capítulo 6 de Isaías habla directamente del llamamiento a Isaías. Está hablando de la revelación que tuvo el propio Isaías, del encuentro que tuvo Isaías con el Señor, y donde Dios lo elige, lo aparta, lo llama para llevar su palabra. El heme aquí, envíame a mí, es la respuesta del propio Isaías al Señor para él cumplir ese llamado. Ahora, hay algo muy importante que dirá usted, ha pasado por alto en el texto que no ha querido mencionar, porque el texto dice, ¿quién irá por nosotros? Dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Cuando dice quién irá por nosotros, está diciendo que es una pluralidad en Dios, de que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No,
Eso sí es lo que dirá un trinitario, que ahí está la Trinidad, pero hermanos, el punto es saber leer las escrituras, saber interpretarlas y no leer un texto al margen, apartado, sino leer el capítulo en contexto para poder tener una idea más clara de lo que se está leyendo. ¿Dónde confirma la Biblia de que había más allí con Dios? Sí, había más, pero ¿era el Padre y el Hijo o era el Hijo y el Espíritu Santo? No, basta con ver el siguiente texto. Vamos a leer desde el verso 1 y 2 del propio capítulo 6 de Isaías para que veamos si Dios estaba solo o si estaba era el Hijo y el Espíritu Santo en ese momento, para ver por qué Él dice, ¿quién irá por nosotros? Leamos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Escucha otra vez. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El Señor allí estaba rodeado de serafines, por eso no estaba solo. Y por eso cuando Él le dice a Isaías, ¿quién irá por nosotros? No está diciendo que quién irá por nosotros, incluyendo Hijo y Espíritu Santo, no, sino que quién irá por nosotros, quién irá de parte del cielo, quién irá de parte del Dios mismo, quién irá por nosotros, porque allí estaba reunido el Señor con una confraternidad, vamos a usar este término, de serafines. Aunque el texto no lo muestra, allí habían querubines, habían ángeles, habían arcángeles. Era la corte celestial quien estaba allí presente, y por eso es que el término usa de quién irá por nosotros, a quién enviaremos. Y la respuesta de Isaías es, heme aquí, envíame a mí. No es y el Dios Hijo que dicen los trinitarios que vendría. No, así que también descartamos esta parte que sustenta y apoya a la parte trinitaria cuando ellos malinterpretan este texto diciendo que quien contesta, heme aquí, envíame a mí, es Jesús. Pero sigamos analizando más, porque la Biblia está llena de detalles que muestran que Dios es uno, que Dios no está compuesto de 3 personas divinas. Por ejemplo, la Biblia tiene bastantes versículos, tiene bastante cita bíblica en donde Dios es que dice que Él vendría a la tierra, en donde Dios dice que Él vendrá a salvar a su pueblo. Uno de ellos es el verso 6 del capítulo 52 de Isaías, el cual nos dice lo siguiente. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Recordemos que Dios es espíritu, según Juan 4:24. Y Él dice que Él mismo se va a hacer presente. ¿Será que lo hará en forma de espíritu en su propia naturaleza? Vamos a seguir mirando a ver qué más nos dice la Biblia sobre esa venida del Dios Todopoderoso. Ezequiel 34:11 también nos habla, nos aclara allí de que Dios mismo se iba a hacer presente, de que Él mismo vendría. Leamos Ezequiel 34:11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Repito, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Yo mismo iré a buscar mis ovejas. Dios no tenía necesidad de mandar a nadie a reconocer a sus ovejas del pueblo de Israel en este caso. Dios no tenía necesidad de que un segundo o un tercero haga lo que Él le tocaba hacer. Por eso Él mismo dice que Él mismo vendrá y reconocerá a sus ovejas. O sea, Dios mismo se dispone en venir a la tierra por salvación de la humanidad. Pero vamos a ver más versos que confirman de que Dios iba a venir a la tierra. Dios que es uno. Veamos este texto. Isaías 35:4. Veamos qué dice. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. He aquí vuestro Dios viene con pago. Él mismo vendrá y os salvará. Fíjese que la Escritura dice que Dios mismo vendrá y nos salvará. O sea, Dios mismo. ¿Cuándo se cumple esto y en quién? En Jesucristo.
cuando en Mateo 1:21 el ángel le dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el significado de el Señor salva. Significa directamente que Yahvé o Yahweh, o la traducción que se le ha dado para buscar el supuesto nombre de Dios, que ya en un estudio anterior vimos que es Jesús, significa el Señor salva. Entonces, Dios vendría a salvar a su pueblo, pero no como espíritu, porque Dios como espíritu no puede morir por el pecado de la humanidad. Ni siquiera iba a ser visto y reconocido en la humanidad si viene como espíritu. Entonces, Dios tuvo que manifestarse. Oiga bien, hermano trinitario, Dios tuvo que manifestarse para ser visto, para ser reconocido y sobre todo para poder morir en la cruz. Por eso, primera de Timoteo 3:16 nos dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A través de la manifestación en carne, a través del nacer como niño, como dice Isaías 9:6, un niño nos es nacido, niño nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué? Porque lo que nació de María fue lo engendrado por el Espíritu de Dios. Dios es Espíritu. Lo que se engendra en María fue engendrado por el Espíritu, que es Dios, o el Espíritu de Dios. Por tanto, lo que nace de María, la criatura, el niño, el bebé que nace allí, es la manifestación de Dios en carne. Por eso el niño es llamado Hijo de Dios, no porque existía un Dios Hijo en el cielo. Recuerde, el texto o la palabra Dios Hijo no existe en la Biblia. Lo que la Biblia reconoce es Hijo de Dios, y es por la manifestación en carne de Dios. Por eso los problemas de los trinitarios están en muchos textos que confirman. Por ejemplo, la Biblia dice que del día y la hora nadie lo sabe, la segunda venida de Jesús. Dice el texto, sino solo mi Padre que está en los cielos. O sea, se está incluyendo que el Hijo no sabe de su venida. Pero los trinitarios dicen que el Hijo es Dios, o es Dios el Hijo, y que es una misma mente con el Padre. Interprete usted lo siguiente. Si Jesús está conectado con la misma mente del Padre porque Él es Dios Hijo, ¿cómo es posible que lo que el Padre sabe, Él no lo sepa? Porque el texto dice que solo Dios sabe, solo el Padre sabe, que ni siquiera el Hijo sabe de la segunda venida. Entonces, si es el mismo en cuanto a mentalidad, porque están unidos, porque son dos seres o dos personas divinas, pero compartiendo un único Dios, ¿cómo es posible que algunas cosas las sepa el Padre y otras no las sepa el Hijo? Medite usted en eso, analice eso. Pero hay más, como por ejemplo, el Padre es mayor que yo. ¿Cómo es posible que si es Dios Hijo y es Dios Padre, son los dos Dios? ¿Cómo es posible que un Dios sepa algo que el otro Dios no sabe? ¿Cómo es posible que si comparten una misma mente, una misma mentalidad, un mismo pensamiento, cómo es posible que lo que sepa el Dios Padre no lo sepa el Dios Hijo? Y más, ¿cómo es posible que Jesús en un momento diga el Padre y yo uno somos y no incluya al Espíritu Santo? Si son tres que conforman un Dios, Jesús debió decir el Padre, el Espíritu y yo somos uno, pero excluyó al Espíritu Santo. ¿Cómo es posible si son los tres que conforman un Dios? Si al quitar el Espíritu Santo entonces ya no es un Dios, sino que son dos personas divinas conformando un Dios. Esto tampoco tiene lógica. Y así hay muchísimo texto. Por ejemplo, cuando Jesús ora no lo hace en la posición de Dios porque Jesús es hombre. Jesús es la manifestación de Dios en carne. Jesús era 100% hombre y como hombre oraba al Padre. ¿Pero quién es el Padre? Lo que ya le mostré al principio, Espíritu. Jesús le oraba al Espíritu porque como Espíritu él reconocía que era su Padre porque fue engendrado por el Espíritu. Entonces en su posición de hombre, de humano, él le ora al Espíritu, a quien reconoce como Padre o Padre Celestial o mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque él es hombre, él es humano y cumple la palabra del Salmo 65:2.
a ti vendrá toda carne. Jesús como carne humana, como hombre, como humano, necesitaba venir en adoración delante de Dios. Pero fíjese otro dato muy importante de por qué Jesús es la revelación y la manifestación de Dios en carne. Cuando Jesús es tentado por el enemigo, Satanás le dice que le adore a él. Y Jesús le contesta algo muy importante. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. Fíjese, Satanás está tentando a Jesús, no está tentando al Padre, no está tentando a Dios que está en el cielo, según la mente del Trinitario. Está tentando a Jesús. Pero si Jesús es el propio Dios, Hijo, si Jesús es Dios Hijo, ¿por qué le dice a Satanás que solo va a adorar a Dios, no a él? Jesús es como que se está excluyendo, porque a quien está tentando es a Jesús, pero Jesús le dice, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. ¿Por qué? Porque en esa condición en que estaba Jesús en ese momento es la condición de hombre. Y como hombre él reconoce que toda adoración tiene que ser llevada a la parte espiritual. Pero en un momento actúa como hombre y en otro momento actúa como Dios. Cuando Jesús perdona pecado, actúa como Dios. Cuando Jesús camina sobre el agua, actúa como Dios. Cuando Jesús multiplica los panes y los peces, actúa como Dios. Cuando calma el mar y manda el viento a enmudecer, está actuando como Dios. Cuando fue adorado por los discípulos en Mateo 28, a la altura de los versos 16, 17, 18, que dice, y cuando los discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había enviado, cuando le vieron, le adoraron, aunque algunos dudaban de que sea Dios y otros dudaban de que haya resucitado. Pero cuando le vieron, le adoraron. Jesús no rechazó esa adoración. Fíjese que le dijo a Satanás, solo el Señor tu Dios adorará y a él solo servirás. Pero aquí él recibe adoración en su posición de Dios. Lo mismo que nos muestra los salmos. Alzad, oh puerta, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Pero ¿quién fue que ascendió? Fue Jesús, el que ascendió a los cielos, y esas puertas eternas se abrieron para que el Rey de gloria pasase y entrase a su posición de Dios. ¿Quién fue? Jesús es que cumple las escrituras. Por tanto, con Dios, que es espíritu, no hay personas divinas. La Biblia señala categóricamente en más de una ocasión que Dios es uno y como Él no hay más. Por ejemplo, leamos este verso. Isaías 46, 9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí. Con Dios no hay otras personas divinas, ni hay un Dios Hijo, ni un Dios Espíritu Santo. Dios es uno y es único, indivisible, un ser inmaterial que se manifiesta. En el caso de Jesús, se manifestó Dios como hombre. Jesús es la manifestación de Dios en carne. Pero hay más textos, hermanos trinitarios, que confirman que Dios es uno, no tres. Leamos este también. Isaías 45, 6 dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Dios enfatiza categóricamente que Él es uno y único. Otro texto más para pruebas. Isaías 44, 8. No temáis ni os amedrentéis. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay más fuerte. No conozco ninguno. Si Dios estuviese compuesto de tres personas divinas, no dijera que no hay más que Él, y que Él es uno y único, y que no hay ni siquiera semejante a Él. Dios es uno espíritu. Dios es uno y es espíritu. No hay más de un Dios, ni está compuesto de personas divinas. Hermano trinitario, tú tienes que empezar a pensar y a entender de que Dios es uno y único, no está compuesto de personas divinas. Dios no está necesitando personas divinas para Él poder ser Dios, para Él poder existir desde siempre y hasta siempre, para Él poder manifestarse y demostrar su poderío.
Dios no necesita personas divinas para hacer eso. Necesitas, hermano trinitario, entender que Dios es uno y único. No lo digo yo, lo muestran las escrituras así. Otro texto más para que tengas, porque hoy estoy refutando totalmente la trinitaria con todo el argumento y el apoyo bíblico. Isaías 44:6 dice: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. No hay un Dios Hijo, no hay un Dios Espíritu Santo. Dios es uno y único. Entonces, como Dios es uno y único, Jesús es el mismo Dios, pero no porque sea Dios Hijo, porque Jesús es el Hijo de Dios por su manifestación en carne, por su condición de hombre. Es el Hijo de Dios, pero a la vez es Dios mismo. ¿Dónde nos dice la Biblia que Jesús es el mismo Dios? Lea conmigo, más cita bíblica para que tenga. Primera de Juan 5:20 dice: Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y este Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo dice la Biblia, hermano mío. Jesús es el verdadero Dios. Él es la vida eterna. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios que se manifestó en carne, y todo fue hecho por Él y para Él. Nosotros debemos entender y debemos quitar ese velo que tenemos enfrente, de ver a Dios plural, de ver a Dios con varias personas divinas componiéndose para ser uno. La Biblia no da esos detalles. Fíjese, les repito otra vez lo que le dije al principio de este video. Textos bíblicos que digan que Dios es tres personas divinas, no lo va a encontrar. Texto bíblico que diga Dios Hijo, no lo va a encontrar. Texto bíblico que digan Dios Espíritu Santo, no lo va a encontrar. No va a encontrar texto que diga que Dios está compuesto de tres personas. No va a encontrar texto bíblico que diga que el Dios Hijo vino a la tierra. Esos textos bíblicos no lo va a encontrar porque no hay apoyo, no hay base bíblica. Aún Mateo 28:19, tomándolo desde el punto de vista trinitario, porque es un texto empúreo, no está escrito en el original de esa manera. No dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice que se bautice en mi nombre, es lo que dice el texto, incluyendo o dando a entender que se debe de hacer la inmersión en el bautismo en el nombre de Jesús. Pero tomando de que el texto diga Padre, Hijo y Espíritu Santo, aún así dice en mi nombre. Dice en el nombre, está hablando de un nombre en singular, que se bautice en el nombre. Y el único nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Porque todo lo que se haga en el nombre de Jesucristo para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, no de la persona Dios Hijo. Porque Jesús como persona es la manifestación de Dios en carne. Es que eso hay que entenderlo. Permítame hacer hincapié en esto, porque es que hay que entenderlo así, porque es lo que muestra, es la luz de las escrituras. Los unicitarios no defienden este punto porque quieran ganar una discusión. Nosotros lo que queremos es que usted aprenda la verdad de las escrituras, que usted conozca la revelación de Dios a la humanidad, que conozca el verdadero evangelio de Jesucristo. Llámenos tosco, llámenos loco, llámenos fanático, como usted quiera. En Jesús, dice la Biblia, estamos completos. En Jesús estamos completos, no necesitamos personas divinas para estarlo. En Jesús estamos completos, tenemos todo lo que necesitamos. La salvación, el perdón de pecado, las bendiciones. En Jesús todo, hermano, la sanidad, todo lo que usted quiera incluir, lo tenemos en Jesús, porque en Jesús estamos completos. Otro texto más de que Jesús es Dios lo tenemos en Judas 25, que dice de la siguiente manera: Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potestad, ahora y por todos los siglos. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es el Salvador? ¿Quién fue que dijo que vendría a salvar a su pueblo? Dios. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvador. El Señor salva.
Jesús es el Salvador, el que salva al pueblo de sus pecados. Por eso Judas dice aquí al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Está diciendo que Jesús, que es nuestro Salvador, es el único Dios verdadero. Juan 14:18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un padre solo es quien deja huérfano. Y si Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, es que Él vendrá como Padre a nosotros. ¿Cuándo se cumple eso? En el derramamiento del Espíritu Santo. Jesús volvió, pero en su forma de espíritu. Fíjense que Él le dice a los discípulos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Si Jesús no descendió siendo Espíritu Santo, entonces Jesús nos dejó huérfanos a todos, a los apóstoles en aquel tiempo y a la iglesia hoy día, porque entonces no volvió. Pero sí, Jesús cumplió su palabra de que no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, cuando volvió en su condición de consolador, de espíritu. Por eso le dice que el espíritu de verdad vendría, pero que el mundo no le conocía. Pero le dice a los discípulos, pero ustedes le conocen porque está con vosotros y morará en vosotros. O sea, ya el Espíritu estaba ahí con ellos porque era el mismo Jesús en condición de hombre, pero iba a morar en ellos al descender el día de Pentecostés. Y por eso le dice, y ustedes lo conocen. ¿Cómo iban a conocer los apóstoles al Espíritu Santo si no había descendido? Porque ya ellos conocían a Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ve a Jesús, ve al Padre, ve al Espíritu Santo, porque es el mismo. Jesús es lo que el Espíritu engendra. Y por eso Jesús es el mismo Espíritu engendrado en forma de hombre. Cuando Juan bautizó a Jesús, y con esto termino, cuando Juan bautizó a Jesús, no había un Dios Hijo siendo bautizado, no había un Dios Espíritu Santo descendiendo como paloma, ni había un Dios Padre más arriba que habla tronando, este es mi Hijo amado. No, es que el Trinitario lo visualiza así porque es lo que tiene aquí, que no le permite ver la verdad. El que estaba siendo bautizado es la manifestación de Dios en forma de hombre. Está el Hijo de Dios, no Dios Hijo. El Hijo. Juan estaba bautizando al Hijo de Dios, al humano. Juan no estaba bautizando a un Dios Hijo. ¿Usted se imagina a Juan el Bautista bautizando a un Dios? Él estaba bautizando al Hijo de Dios, a la manifestación de Dios. Entonces, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. El Espíritu que fue que engendró a Jesús, no Dios el Espíritu Santo, desciende en forma de paloma para testimonio a Juan de que él tenía que bautizar a Jesús para cumplir con todas las escrituras, para cumplir con la justicia de Dios. Él tenía que bautizar a Jesús como hombre. Y el Espíritu desciende como paloma para darle ese testimonio a Juan. Y claro, el Padre, que es el Espíritu, habla desde el cielo y dice, este es mi Hijo amado, a él oíd, en quien tengo complacencia. Pero ¿puede Dios ser limitado a hablar desde el cielo, descender en forma de paloma, mientras su Hijo se estaba siendo bautizado en la forma de hombre? Para el Trinitario esto es imposible porque piensan que un Dios Hijo estaba siendo bautizado por un humano y piensan que el Dios Espíritu Santo estaba descendiendo, volando como una paloma, mientras un Dios Padre estaba más allá diciendo, este es mi Hijo amado. Es que lo ven así. En la mente del Trinitario está que hay un Dios joven, hay un Dios anciano y hay un Dios más jovencito que es el Dios Espíritu Santo. Pero la Biblia no avala, no tiene sustento bíblico, no tiene apoyo bíblico el Trinitario para poder mantener esto. Esa no es la revelación bíblica, amado mío. Esa no es la verdad de las Escrituras. Jesús, hablando con Nicodemo le dijo, nadie ha subido al cielo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo el Hijo del Hombre que estaba hablando con Nicodemo en ese momento podía estar en el mismo tiempo a la vez en el cielo? Sencillo, porque estaba hablando de él como Hijo de Hombre, como humano. Y cuando le dice del el Hijo del Hombre que está en el cielo, le está diciendo que él está en el cielo, pero en su condición, en su forma de espíritu, en su esencia natural. De verdad que espero que este video sea de bendición para ti, que te des cuenta, hermano trinitario, o a ti, amigo estudioso de las Escrituras, que Dios no es tres personas, que Dios no es divisible, que Dios no se ha dividido en pedacitos, ni que es una unidad compuesta de tres partes. Dios es uno. Por más ejemplo que quieran buscar los trinitarios para tratar de sostener esa mentira, porque es una mentira, Dios no es tres personas. La Biblia no dice que Dios es tres personas. Si la Biblia no lo dice, no tenemos por qué vivirlo, ni por qué creerlo, ni por qué enseñarlo. Hay que enseñar lo que dice la Biblia, y es que Dios es uno. Dios es uno.
No más. Dios es uno y se manifiesta de diferentes maneras, como Él quiera. Si Dios fuera personas divina, la manifestación de Dios en la zarza a Moisés hubiese sido otra persona divina también, entonces ya sería la cuarta. Es asunto de que entendamos, hermanos, y dejemos que la revelación de Dios venga a nuestras vidas para poder adorar a Dios como manda las Escrituras, en espíritu y verdad. Agradezco tu tiempo, no olvides suscribirte en la página antes de terminar el video. Comparte para que otros hermanos que estén en oscuridad y en tinieblas vean la luz de Cristo y les resplandezca la verdad del Evangelio. Dios te bendiga mucho y gracias por tu tiempo. Bendiciones.